Hola gente, soy Oscar Tello, doctor en psicología y especialista en terapias cognitivo-conductual de tercera generación. En el video de hoy hablaremos de un fenómeno muy interesante llamado parálisis de la decisión. Y para empezar con el tema, déjame hacerte una pregunta. ¿Crees que tener más opciones siempre es mejor al momento de elegir? Tal vez tu respuesta inmediata sea sí. Pero en realidad no siempre es así, o es lo que la investigación ha demostrado. En muchas ocasiones, tener demasiadas opciones dificulta tomar decisiones, especialmente cuando no tenemos claro qué objetivos buscamos y qué criterios usar para comparar las alternativas. Cuando esto ocurre, elegir puede volverse estresante e incluso puede aparecer algo llamado parálisis de la decisión. Este fenómeno ocurre cuando una persona, al enfrentarse a demasiadas opciones, se bloquea, llevándolo a evitar decidir o terminar eligiendo la opción más segura para él o también más conocida o más habitual para la persona, aunque no necesariamente la mejor. Veamos un ejemplo muy interesante que presentan Chip y Dan Heath en su libro Cambia el Chip. Ellos, los autores, presentan un estudio en el cual los investigadores les mostraron a algunos médicos dilemas, problemas para poder tomar decisiones. Les presentaron un caso de un paciente de 67 años con dolor crónico de cadera causado por artritis. Los médicos se supone que habían ya probado hasta ese momento diferentes métodos, no habían funcionado, por lo cual el médico estaba considerando una opción más drástica, que era una cirugía de reemplazo de cadera. Esta cirugía implica abrir el fémur, retirar la articulación dañada y sustituirla por un implante. Además, la recuperación suele ser larga y dolorosa. Le pasa mucho a las personas de la tercera edad. Pero antes de tomar la decisión, apareció un nuevo dato. Había un medicamento que el paciente no había probado. Entonces, se les hizo la pregunta: ¿debería probar primero ese medicamento o evitar al paciente o enviar, directamente al paciente a la cirugía? Cuando los médicos evaluaron este caso, el 47%, es decir, casi la mitad, decidió probar el nuevo medicamento antes de considerar la cirugía. Aquí solo se les había presentado dos opciones: cirugía o nuevo fármaco. Y hasta aquí todo parece lógico, ¿no? Pues probemos primero el fármaco, que es menos invasivo y tiene menos efectos secundarios para la vida de la persona. Pero entonces los investigadores hicieron una pequeña modificación en el experimento y a otro grupo de médicos les presentaron exactamente el mismo caso con una sola diferencia. El paciente no había probado dos medicamentos diferentes, no solo uno. En este caso ya había tres opciones sobre la mesa. Uno pensaría que eso aumentaría las probabilidades de intentar un tratamiento farmacológico antes de operar, pero ocurrió lo contrario. En este segundo grupo, solo el 28% de los médicos eligió probar algún medicamento. La mayoría prefirió irse directamente hacia la cirugía. Esto es sorprendente. Sí, casi la mitad de los médicos pensaba que un medicamento era mejor que la cirugía. El hecho de tener dos medicamentos disponibles no debería de haber hecho que la cirugía pareciera mejor opción. Lo que ocurrió fue precisamente parálisis de la decisión. Cuando tenemos demasiadas opciones, incluso buenas opciones, podemos sentirnos saturados y entonces tendemos a elegir la opción por defecto o la más familiar. En este caso, esa opción fue la cirugía. Como explica Barry Schwartz en su libro La paradoja de la elección, cuando tenemos demasiadas opciones, en lugar de sentirnos más libres, podemos sentirnos abrumados. La variedad de opciones no siempre nos libera. A veces nos debilita, nos estresa
Y algo muy similar ocurre en momentos de cambio personal o profesional. Cuando el camino o el futuro es ambiguo y no sabemos exactamente qué hacer, nuestro cerebro tiende a elegir lo conocido, lo familiar. ¿Por qué razón? Pues la incertidumbre genera ansiedad, angustia, emociones aflictivas. Por eso, si queremos lograr cambios reales en nuestra vida, necesitamos hacer algo fundamental: convertir objetivos ambiguos en comportamientos concretos. Y esto se alinea mucho a la terapia de aceptación y compromiso, en donde se identifican valores, es decir, aspectos y formas de comportarse para la persona que son valiosas, y luego se definen objetivos para entonces pasar a identificar acciones comprometidas con esos objetivos y esos valores. No basta decir quiero cambiar, necesitamos definir qué clase de cambio, en qué aspecto, qué acciones nos van a llevar específicamente a realizar ese cambio. De lo contrario, es un deseo muy ambiguo, muy amplio, que generalmente no deviene en un compromiso conductual porque ni siquiera sabemos por dónde empezar. En otras palabras, para generar cambios reales hay que pasar de las ideas generales a conductas claras y específicas. Solo cuando somos capaces de traducir un objetivo en acciones concretas, estamos realmente preparados para iniciar un proceso de cambio. Y justamente todo el tema por el cual se basa el libro Cambia el Chip es el cambio, factores que permiten hacer más probable una modificación de hábitos y de conductas que no queremos o que consideramos problemáticas. Este es solo un pequeño dato que nos ayuda a entender por qué en ocasiones nos paralizamos cuando no tenemos claridad sobre qué es mejor que otra cosa y tenemos muchas opciones a elegir, ¿vale? Entonces, de igual forma, estoy para servirles. Déjenme sus comentarios y si tienen alguna duda, pues escríbanme. Estoy para servirles. Les mando un saludo. Cuídense mucho.